no admite recurso alguno. Cuando son reformas a la Constitución, no procede acción de inconstitucionalidad, no proceden controversias constitucionales, no procede el amparo. Es decir, la reforma constitucional está blindada. Vamos a ir a la información de último momento. Hay que recordar que hoy se va a declarar constitucional la reforma al Poder Judicial. Vamos a ir a ver cuántos estados ya están aprobados. Hay que recordar que tienen que ser más de 17 estados locales para que la reforma al Poder Judicial sea válida. Vamos a ir a lo que dijo la presidenta del INE, cómo es que ya se están preparando para las elecciones de ministros, jueces y magistrados. Y también vamos a ir a las bancadas del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, qué es lo que van a hacer hoy. Amigos y amigas, también vamos a escuchar al presidente de la mesa directiva del Senado de México, al señor Fernández Noroña y también a la vicepresidenta Imelda Castro, senadora. Amigos, vamos a ir a toda esa información. Vamos a empezar. Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, también por Colima, así como por los parlamentos de Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit. También fue aprobado por las cámaras de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora. Además de los congresos de Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y también Zacatecas. En tanto, el Senado de la República informó esta tarde de la recepción de oficios con los que remiten la aprobación de 21 congresos locales al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Y por otro lado, la presidencia de la mesa directiva de este Senado de la República citó a las y los legisladores a la sesión plenaria que tendrá lugar este viernes 13 de septiembre a las 14 horas. En el Salón de Sesiones de la Cámara Alta, ubicado aquí en Paseo de la Reforma número 135. Y mientras tanto, la Cámara de Diputados citó a sesión ordinaria en modalidad presencial mañana viernes también 13 de septiembre a las 18:30 horas. Y esta tarde, en reunión a distancia, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, encabezó una reunión de este órgano de gobierno para revisar los trabajos para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados sobre el cómputo y declaratoria de aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial. Y en conferencia de prensa, la coordinadora del PAN en la Cámara Alta, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, confirmó que las y los legisladores de su bancada no asistirán a las sesiones convocadas para mañana viernes en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. Los legisladores de Acción Nacional en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores no acudiremos a la sesión para validar esta reforma constitucional. Esta determinación es una convicción de que esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. Nunca debió de haber sido admitida a discusión y a votación. Estamos comprometidos en recuperar la democracia, en que se respeten los principios de independencia de poderes, de legalidad y el bien común. Por eso reitero, no asistiremos a la sesión a la que se nos está convocando mañana, porque no podemos, no debemos convalidar una reforma ilegítima, espuria y plagada de deficiencias en el proceso legislativo. En esta conferencia de prensa, como usted lo vio, también estuvo presente la diputada Noemí Berenice Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Baja, quien aseveró que ya trabajan en las impugnaciones correspondientes. No vamos a asistir mañana porque no estamos de acuerdo a que nos inviten a una fiesta de Morena.
Una fiesta donde van a dar a conocer que ya cuentan con los votos en los estados necesarios cuando ni siquiera se consultó a los municipios, que también tienen derecho legal a ser consultados. Vamos a ir a interponer las acciones jurídicas necesarias. Una es el amparo, para que mediante la figura del amparo impugnemos el proceso legislativo, porque hay que volver a recordar que 399 legisladores en la Cámara de Diputados no fueron parte de las 65 legislaturas. Mientras tanto, el senador Clemente Castañeda Hoflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, señaló que su bancada tampoco asistirá a las sesiones convocadas por ambas cámaras el día de mañana, así lo confirmó. El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados asistirá. Es una declaratoria de validez, es la fiesta del régimen, es el consumo del atraco a la nación y por lo tanto nosotros no vamos a acudir a esa celebración, entre comillas. Y fue a través de un comunicado que las bancadas del PRI en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados informaron que no asistirán a las sesiones ordinarias convocadas para mañana, en donde se daría declaratoria de publicidad de la reforma constitucional al Poder Judicial. Denunciaron presuntas violaciones al proceso legislativo y anunciaron que presentarán impugnaciones ante instancias nacionales y también internacionales. En tanto, el diputado Ricardo Monreal Ávila aseveró que la reforma constitucional al Poder Judicial se encuentra blindada ante posibles impugnaciones. No admite recurso alguno. Cuando son reformas a la Constitución, no procede acción de inconstitucionalidad, no procede en controversias constitucionales, no procede el amparo. Es decir, la reforma constitucional está blindada. No hay forma de que una impugnación pueda ponerla en riesgo. Está totalmente blindada. Diputados del Partido Acción Nacional acudieron a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al sur de esta Ciudad de México para pedir a su titular, Rosario Piedra Ibarra, ejercer su facultad para presentar una controversia constitucional en contra de la reforma judicial al considerar que vulnera los derechos fundamentales de la población. Por su pasividad, por su complicidad y nuestra exigencia a que se ponga del lado de los derechos humanos y ciudadanos y vaya en controversia a la Corte cuando se quiera consumar este fraude a la justicia. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anuncia que no presentará denuncias por irrupción de manifestantes al recinto de la Cámara Alta. Los detalles al volver. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, habló de la irrupción de manifestantes a las instalaciones del Senado de la República ocurrida el pasado martes durante la discusión de la reforma al Poder Judicial. Hemos dejado pasar un tema gravísimo, que es la toma violenta de la Cámara de Senadores. Fue un intento de golpe al Poder Legislativo, no es un asunto menor, no es un asunto, quieren presentarlo como trabajadores, estudiantes, enardecidos. No. O sea, eso fue un asunto armado y fue un momento muy, muy delicado, muy grave, que no debemos dejarlo pasar. Sería un precedente muy serio que no lo reclamemos con la firmeza suficiente. Aseguró que no se presentarán denuncias por los daños ocasionados. El área jurídica funciona de manera automática, o sea, no está consultando, son cosas que no se deben, sobre todo cuando se responde a recursos y cosas de este tipo. Entonces ellos ya están muy embalados y les hablé para decirles, oigan, párenle a cualquier presentación de denuncia. Entró la aseguradora, parece que los daños materiales no son muy grandes, hay un policía y un hombre de resguardo heridos, hablé con ellos para saber su estado de salud, también. Y en entrevista con Noticias del Congreso Radio, la senadora Imelda Castro, quien es vicepresidenta de la mesa directiva, habló sobre cómo vivió la sesión que fue interrumpida por la presencia de manifestantes en contra de la reforma judicial. De la mesa, lo que vimos fue una incursión masiva de personas hacia el palco. Eso es lo primero que vimos. Ya segundos antes habíamos tenido la información de que habían entrado, 500, 600 personas a la sede del Senado
pero bueno, transcurrieron segundos para que nosotros pudiéramos ver desde la mesa esa incursión. Y bueno, yo la verdad, desde ese momento dije, aquí está pasando algo muy grave, que sí pone en riesgo la integridad de todos, no solo de los senadores y las senadoras, también de los trabajadores, por supuesto, del Senado y de los propios manifestantes. ¿Por qué? Porque estaban enardecidos. Y bueno, ahí lo comentamos primero el presidente y yo, el presidente Noroña y yo, y ya luego, pues, obviamente con nuestro coordinador, que teníamos la misma información, y se decidió abrir un receso, y en ese mismo momento el grupo mayoritario de Morena decidió salirse, irse a la sala de Jocopo para tratar de bajar con esa decisión los ánimos, no provocar en absoluto, y ahí se tomó la decisión, pues, de continuar en Jicotenca. La senadora celebró la aprobación de esta reforma al Poder Judicial, la cual calificó de histórica. Fue una jornada que todavía continúa, ¿no? Mañana a las 2 de la tarde vamos a tener la sesión para hacer la declaratoria de constitucionalidad. Y bueno, pues ya recorrió prácticamente todos los congresos la reforma, y pues es una decisión histórica, ¿no? del constituyente, porque es una reforma, pues, constitucional, ¿no? Estamos haciendo una reforma histórica. Yo digo que a pesar de que sea de las últimas reformas constitucionales, o la última probablemente, esta va a ser una de las más importantes de todo el sexenio, porque es el inicio de la transformación, no solo del Poder Judicial, sino del sistema de justicia en nuestro país. La legisladora también dijo que hace falta discutir las reformas restantes enviadas por el Ejecutivo Federal, entre ellas la iniciativa en materia de simplificación orgánica. Se ha generado un ambiente en torno a ello muy similar al tema de la reforma judicial, de que es el autoritarismo, que es no tener transparencia, que dejar que la corrupción, etc. Pero la verdad es que esos órganos se crearon como concesiones políticas a la oposición en aquel entonces, del PAN, cuando gobernaba el PRI, y después cuando gobernaba el PAN, concesiones al PRI. También es hacer una evaluación, es decir, qué beneficio han tenido para la sociedad, si realmente cumplieron la función que dijeron que iban a tener. En general, creemos nosotros, y de eso parte también las iniciativas, que no han cumplido cabalmente con esa tarea, y que hay una multiplicidad de burocracia, de recursos que son muy caros. El INAI es uno de los órganos más caros autónomos del país. Entonces, lo que viene es una reorganización para que las funciones se cuiden, se continúen, se realicen por la Administración Pública Federal en cada una de sus áreas. Porque muchas veces algunos órganos autónomos incluso han tomado decisiones en contra de la rectoría de Estado que tienen algunas. Quien también habló de la reforma al Poder Judicial en Radio Congreso fue el juarista, abogado, exlegislador y actual consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis. Destacó las implicaciones de este nuevo marco legal. Se trata de un paso adelante, de un cambio positivo dentro de nuestra historia constitucional. Estamos dejando atrás un sistema que había funcionado bastante bien, con algunas posibles irregularidades, pero que no estaba integrado al espíritu del resto de la Constitución. El Poder Judicial era el único de los tres que no surgía del voto popular. La reforma respeta la democracia y establece que de ahora en adelante, ya que se publique en el Diario Oficial y termine el proceso, pues también el Poder Judicial será electo al igual que los otros dos poderes. El sistema democrático significa que los poderes de la Unión deben ser electos por el pueblo, que ese es el concepto de democracia. La democracia
tiene su medio de expresión, que es el voto. ¿El voto de quién? Pues del pueblo soberano. Bernardo Batis Vázquez explicó que en la aprobación de esta reforma de carácter constitucional se siguió el proceso legislativo de manera correcta. Y es un cambio de fondo, es un cambio de avance democrático. Había funcionado bien como estaba, pero también ya se había anquilosado, se había formado una especie de aristocracia, de élite que tenía de todo. Había están todavía excelentes funcionarios del Poder Judicial, pero también había corrupción, nepotismo, que lo hay, se ha combatido, ha disminuido, pero ahí está latente. Entonces, lograr que se dé un paso adelante es muy positivo. Durante la madrugada de este jueves, trabajadores del Poder Judicial, activistas y estudiantes retiraron los plantones que mantuvieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro por 10 días. En el Senado de la República también se han liberado las calles que habían sido tomadas por trabajadores del Poder Judicial y grupos de apoyo, por lo que la circulación al tránsito vehicular fue reabierta. La Cámara Alta opera de manera regular. Mientras tanto, en la conferencia matutina de este día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, perfiló que la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación para el próximo domingo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado en el que señala que determinaron de manera unánime los 11 ministros que una vez que sea publicada la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, concluirá la suspensión de actividades. La ministra presidenta Norma Piña convocó a sesión el próximo martes 17 de septiembre. Horas antes de esta decisión, la primera sala retomó sus trabajos. Por mayoría de votos, el Consejo General del INE se declaró imposibilitado para pronunciarse sobre la legalidad de las modificaciones presentadas a los estatutos del PRI, que permiten a su dirigente reelegirse en el cargo. La presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, aclaró que la resolución debe tener una interpretación que garantice los derechos de organización de dicho partido. Con esta decisión será el Tribunal Electoral del Poder Judicial quien resuelva este asunto. Es verdad que el artículo 34 el párrafo 2, inciso A de la Ley General de Partidos señala que las modificaciones a los documentos básicos no se pueden realizar una vez iniciado el proceso electoral. Sin embargo, considero que debemos realizar una interpretación que garantice los derechos de autoorganización y autodeterminación del partido. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se cancelarán en esa entidad los festejos del 15 de septiembre debido al clima de violencia que prevalece en distintos puntos de la entidad. El mandatario detalló que la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno con los miembros de su gabinete.